Buen día, esta es la exposición de fósforo en el suelo realizada por mi compañera Hasleidy Peñuela, mi compañero Daniel Wilches y quien les habla, Sharon Sabogal. Iniciaremos diciendo qué es el fósforo. El fósforo es un elemento químico no metal sólido, es un macroelemento, esto quiere decir que es un elemento muy nutritivo para las plantas y que ellas la absorben en mayores cantidades. Es venenoso, combustible y tiene un fuerte olor desagradable. Este elemento no se da en un estado puro, sino en forma de fosfatos, de allí lo obtienen las plantas, y además de ser un nutriente esencial para las plantas y que no puede ser sustituido por ningún otro nutriente o elemento, por las funciones indispensables que cumplen las plantas, al ser un nutriente primario, es comúnmente eficiente en la producción agrícola y de los cultivos. Entonces, por ende, ellos deben realizar fertilizaciones de fósforo para poder garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado de las plantas. El peso atómico que tiene el fósforo es de 30,973762. Importante tenerlo en cuenta por la capacidad de intercambio catiónico que nos pueda representar y porque además de esto tiene una baja solubilidad. Este elemento es partícipe en procesos metabólicos. ¿Para qué nos sirve? El fósforo nos sirve para el desarrollo adecuado de las plantas, además de que al ser partícipe en procesos metabólicos como la fotosíntesis y la transferencia de energía, entre otros, es utilizado por las plantas como una fuente de energía muy importante para todos esos procesos bioquímicos que realiza. Al tener la cantidad de fósforo adecuada a la planta, garantiza que ella crezca vigorosa y madure más temprano que otras plantas que carecen de él. Para identificar una deficiencia de este elemento en las plantas, lo podemos observar con un crecimiento raquítico de ellas, una coloración morada que puede indicarnos que el proceso de fotosíntesis está siendo afectado, además de la falta de frutos o flores. ¿En dónde encontramos el fósforo? El fósforo se encuentra en las rocas fosfóricas. El material madre pues es la roca fosfatada, como lo son la apatita. Esta meteorización de esta roca es lenta y por ende el contenido de fósforo en el suelo es muy variable. En los suelos minerales es mayor que en los suelos tropicales, pero en suelos que provienen de cenizas volcánicas es mucho mayor a los ya mencionados. El suelo es el principal portador de este elemento. Cuando necesita un cultivo, una fertilización de fósforo, usualmente usan las rocas porque no hay otra manera de que lo absorba mejor. Existen dos tipos de fósforos presentes en los suelos. Están los fósforos inorgánicos y los fósforos orgánicos. Los fósforos inorgánicos o fosfatos inorgánicos se clasifican en tres grupos: el fósforo intercambiable, fósforo ocluido y el fósforo insoluble. El fósforo intercambiable, también llamado como fósforo absorbido, es el encargado del fenómeno de la absorción dependiendo del pH. A un pH ácido, mayor su carga positiva de coloides y mayor su nivel de absorción. El fósforo ocluido se presenta la desorción. Aquí se ve reflejado el alto nivel o la alta capacidad de fijar el fósforo soluble aplicado. Esto se ve mucho en los suelos derivados de cenizas volcánicas ubicados en los suelos andisoles. El fósforo insoluble, el cual está compuesto de materiales o minerales primarios como las apatitas, las hidroxiapatitas y otros más. Todas estas son estables respecto a su solubilidad, pero estas no, como digamos la oxiapatitas, no son asimilables por las plantas, ya que es insoluble y el proceso
que realiza de intercambio es a una velocidad muy lenta. Acá vemos los óxidos de hierro e hidróxidos de aluminio, el papel tan importante que tienen en la retención de fósforo para los suelos y el mecanismo de absorción. En esta diapositiva se ve básicamente el fósforo intercambiable, donde se nombraba que la absorción, o en este caso la capacidad de fósforo fijado en el suelo, es dependiendo del pH y dependiendo del suelo ácido, suelo alcalino, neutros. Dependiendo de estos suelos, el pH asimismo es su nivel bajo, medio o alto de fijación de fósforo. Y tenemos los fosfatos orgánicos. En estos tipos de fosfatos encontramos tres grupos. Está el humus, los restos frescos de cultivos no humificados y la biomasa microbiana del suelo. Básicamente lo que podemos decir es que aquí en este proceso es degradado por los microorganismos presentes en el suelo, y vamos a ver básicamente la descomposición de cuerpos animales, la descomposición de materia vegetal, y todo esto va, digamos, apareciendo el fósforo que es absorbido básicamente por las plantas, y así a su vez va a formar un ciclo del fósforo donde va a haber un movimiento, donde se va a ver reflejado la descomposición, como decíamos, de materia vegetal, de materia animal, de excrementos, incluso la orina de los animales, y cómo va circulando todo ese fósforo que es absorbido por el suelo y hasta la meteorización de las rocas para así formar el ciclo completo del fósforo. Rol de los microorganismos en el flujo del fosfato. Los microorganismos realizan tres procesos, dentro de los cuales está la solubilización, que consiste en la producción y liberación de ácidos orgánicos, gracias a las bacterias gram negativas, tales como la Pseudomonas hepacia y la Erwinia arvícola. En el segundo proceso tenemos la mineralización del fósforo orgánico, en donde en primera medida libera el ácido fosfórico a la solución y luego actúa en el equilibrio solución-absorción. Por otra parte, libera el dióxido de carbono y otros ácidos a la rizósfera, que es una capa del suelo, y ayuda a contribuir en la solubilización de los fosfatos en el suelo. Este proceso se lleva a cabo gracias a dos enzimas, que son las fitasas y las fosfatasas, que son aquellas catalizadoras que eliminan los grupos de fosfatos y así permiten hacer disponible el fósforo de fuentes orgánicas. Como tercer y último proceso tenemos la inmovilización, que es un proceso que consiste en la transformación del fósforo disponible en fosfatos orgánicos por una asimilación microbiana. Es allí donde el fósforo disponible pasa a ser parte de la biomasa como moléculas orgánicas tales como ácidos nucleicos, fosfolípidos y el adenosintrisfosfato. Es allí donde ya no entra en el medio para la planta. Las micorrizas. Deriva de la palabra griega mico, que significa hongo, rizas, que significan raíces. Son unos microorganismos beneficiosos que se encuentran en la mayoría de las plantas. Su desarrollo depende gracias a una simbiosis que realizan entre la relación planta y hongo. Sin la planta no se puede desarrollar ese microorganismo. El hongo se desarrolla en el suelo gracias a que se conecta al sistema radicular de la planta, en donde la planta, por medio de su adenosintrisfosfato, toma la energía y se la pasa a la micorriza, y con esta energía se desarrolla y forma un sistema radicular más amplio. Esta se clasifica en dos grandes tipos principalmente. El primero es la endomicorrizas, que está ubicada en las partes jóvenes de las raíces y penetran hasta las células del parenquima subepidérmico. Esta acción no afecta a las células de los tejidos y establece el intercambio a nivel celular. Dentro del segundo tipo de micorrizas está la ectomicorrizas,
que cubre la masa radicular y se puede, a diferencia de la endomicorrizas, se puede ver a simple vista y se evidencia un color blanquecino. Estas permanecen en la superficie epidérmica y forman una vellosidad que reemplaza los pelos radicales. Estas se rodean de una densa capa de micelios. Los micelios son un conjunto de órganos vegetativos que ayudan a la nutrición. Estas también penetran intercelularmente en el parenquima de la corteza sin afectar sus células. Dentro de sus beneficios está la absorción y acumulación de fósforo. Cabe resaltar que debido a que el fósforo es un nutriente de baja movilidad en el suelo. También tiene un servicio nutricional tanto para el fósforo y otros nutrientes y minerales. También enriquece el suelo y optimiza el uso de agua y la tolerancia a la sequía. Por último, hablaremos de la fertilidad fosforada y el balance. En este esquema se ve la relación del suelo y la planta en la nutrición fosforada. Se mencionará también que las plantas absorben fósforo de la solución del suelo, pero este tiene una concentración muy pequeña que no satisface las necesidades de crecimiento de la planta. Por tal motivo debe existir un equilibrio entre las diferentes formas del fósforo. Entre ellas tenemos 3 factores. El primer factor es el fósforo en solución, intensidad, que significa que es la concentración del fósforo en la solución del suelo. Este nutriente está constituido por fosfatos diácidos y en menor medida como fosfatos monoácidos. El segundo factor es los fosfatos en la sección labil, que es la capacidad, es la cantidad del nutriente asociado con la matriz del suelo y en equilibrio con los iones del mismo nutriente en solución. Esta segunda sección comprende los iones absorbidos. El fósforo orgánico de bajo peso molecular también conforma esta fracción. Por último, tenemos los fosfatos en la sección no labil, y esta es de muy escasa disponibilidad para el ciclo vegetativo anual. La única forma de saldar o moldear las pérdidas de fósforo total del suelo son exclusivamente en las fertilizaciones, ya sean orgánicas o inorgánicas. Muchas gracias por su atención.